al evento Proyecto de Ley de Alivio Tributario y Promoción de Exportación de Servicios con el apoyo de Agentax Soluciones Tributarias. La plataforma Teams, por favor le pedimos para que podamos escuchar todos la conferencia que apaguen sus micrófonos. Al final vamos a tener un espacio para preguntas. La Cámara Alemana viene organizando eventos virtuales durante toda la pandemia, totalmente gratuitos. Este es uno de ellos. Ustedes pueden conocer nuestras convocatorias en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar con AHK Bolivia o Cámara Boliviano-Alemana y también inscribirse directamente en nuestra página web. Los siguientes eventos hoy, dentro de unas horas, tendremos un after office de socios donde contaremos con la presencia especial del embajador de Alemania y de igual manera con gerentes generales de importantes empresas que nos van a hablar sobre rubros como la logística, aviación, algo de liderazgo comunicacional y también temas de bioseguridad. Mañana tenemos un webinar técnico con la empresa Siemens donde estaremos explicando un poco el funcionamiento de las turbinas a gas. Hoy nos complace presentar a dos expositores de muy buen nivel. Lourdes Cabrera es economista, máster en gestión y políticas públicas, también es máster en gerencia del gas y tiene diplomados en habilidades gerenciales y administración tributaria y gerencia pública. Ella es socia principal de la firma Agentax, especializada en resolución de impugnaciones, planificación y acompañamiento en materia tributaria. Ha ejercido cargos en Viceministerio de Política Tributaria y en la Superintendencia Tributaria General, hoy Autoridad General de Impugnación, y también en el Servicio de Impuestos Nacionales. Es docente titular del curso Clases de Fiscalización y Auditoría Tributaria en el Diplomado en Tributación en el Instituto Boliviano de Estudios Empresariales desde el 2006 a la fecha. Nos acompaña también, y es un agradecimiento especial, al ingeniero auditor Jorge Álvaro González. Él es auditor público autorizado, programa de especialización en gestión contable y financiera por la Universidad de Valparaíso, Chile. Es un ex servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales, donde desempeñó cargos en la Gerencia Nacional de Fiscalización, el Departamento Jurídico, Coactivo y Contencioso de la Gerencia Distrital de La Paz. Fue miembro del staff de capacitación de impuestos nacionales. Actualmente desempeña funciones en la supervisiaria de recaudaciones de la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional. Es profesor de diplomados de tributación y gestión tributaria municipal. También es expositor de temas de especialización tributaria y aduanera. El chat de la plataforma a mano izquierda, en este caso, está totalmente habilitado para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a responderlas al final de las presentaciones. Y les agradecemos nuevamente su participación. Hemos elegido el tema porque este proyecto de ley es resultado del compromiso del Gobierno Nacional con algunos sectores contribuyentes. Esto con el objetivo de que tanto personas naturales y jurídicas sean beneficiadas con la eliminación de multas y se puedan acoger, por ejemplo, a intereses y plazos reducidos. Este proyecto también incluye o contempla a la promoción de exportación de servicios, softwares y centros de llamada que estarían exentos de pago del IVA y del ITE. Les pedimos por favor apagar los micrófonos, los asistentes. Bueno, yo doy paso a los especialistas en materia. Lourdes, no sé si usted me escucha. Ya tiene habilitado el micrófono y estamos listos para empezar con el webinar. Se escucha. Hola, buenas tardes. No sé si me escucha. La escuchamos perfectamente, Lourdes. Ok. Muy buenas tardes, Graciela. Bueno, yo voy a dar inicio al análisis en esta tarde del proyecto de ley de alivio tributario. No sin antes agradecer a la Cámara Alemana por esta oportunidad para poder difundir esta norma que es tan importante a todos los contribuyentes en este periodo, ¿no?, de emergencia nacional que atravesamos, tanto nuestro país como el resto del mundo, y también vemos la oportunidad que por este medio podamos difundir y analizar juntos esta norma que desde siente
envío a la Asamblea Legislativa y bueno, espero que tengamos una tarde de mucho análisis y también muchas preguntas. Perfecto, Lourdes, perdón, la corto un momentito, esperando que usted comparta su pantalla. Y también pido a los participantes apagar la cámara, por favor, para que todos podamos tener la vista de la presentación panorámica. Adelante, Lourdes, y muchas gracias nuevamente. Perfecto, muy bien. Entonces ya compartí mi pantalla, no sé si todos lo pueden ver bien. Sí, se ve perfectamente. Ya, buenas tardes. Bueno, como les decía, vamos a dar inicio a este análisis y más que todo a profundizar qué nos trae este proyecto de ley de alivio tributario y promoción a la exportación de servicios. Comenzar indicando que esta ley, denominada en su primera parte de alivio tributario, pues es una ley que permitirá la regularización de deudas tributarias del nivel central del Estado por periodos fiscales anteriores al 1 de enero del 2020, eliminando el mantenimiento de valor, multas y disminuyendo los intereses. El interés simple que establece la ley del 2% si el pago es al contado y al 4% si se regulariza mediante planes de pago. Es necesario remitirnos al reciente perdonazo que se dio en la gestión anterior y en la gestión 2018, ¿no? En la gestión 2008, el 28 de septiembre, se había promulgado esta ley 1105, la llamada perdonazo, en la cual nosotros teníamos otras modalidades de poder acogernos a la regularización de adeudos tributarios hasta el 28 de febrero del 2019. Como ustedes podrán verificar, la regulación de adeudos tributarios principalmente se basaba que se eliminaban los intereses. Se pagaba el tributo emitido con la actualización de valor, que es en base a la UFB, y se eliminaban sanciones que varían desde 95, 90 y 80% de acuerdo a la oportunidad de pago. Ahí ustedes podrán apreciar, tenemos varias fechas en la cual el contribuyente podía regularizar estos adeudos tributarios con mantenimiento de valor y sanciones, ¿no? Entonces, la particularidad que podíamos ver en esta ley, que posteriormente se ha modificado con la 1104 el 27 de febrero, para dar mayor acceso a aquellos contribuyentes que no hubieran alcanzado al 28 de febrero de 2019 regularizar. Y la característica principal es, en este caso, es el no pago era sin intereses. ¿Qué sucede con este nuevo proyecto de ley? Nuestro nuevo proyecto de ley, más bien ahora, sí considera el pago de intereses, pero un interés simple. Un interés simple de acuerdo a la modalidad de pago. ¿Y qué hace? ¿Y qué recoge esta ley? Hay una condonación del mantenimiento de valor, de lo que son sanciones y con sanciones por deberes formales y contravenciones y delitos, ¿no? Entonces hay una reducción del 100% de la sanción. Y yo particularmente veo que el acogimiento de esta ley pues da mayores beneficios al contribuyente que las anteriores normas, la anterior ley establecida, debido a que la deuda tributaria, si la sacamos, lo que es sanción y lo que es el mantenimiento de valor, principales componentes en la cual muchas veces los contribuyentes no han podido acceder al perdonazo, dado que la deuda todavía era muy grande, ¿no? ¿Qué nos indica el interés simple que establece la ley en su artículo 2? El interés simple es aquel donde el tributo prometido va a permanecer constante durante todo el periodo de mora. Lo que varía será entonces el importe del interés en función al periodo de mora, al periodo de la deuda tributaria, una vez perfeccionado el hecho generador. Que a diferencia de lo que muchos llamamos
el cálculo de la deuda tributaria sí iba con una fórmula de interés compuesto. En el caso actual, el artículo 47 establece un tributo emitido actualizado. Vale decir que el tributo emitido se actualiza en función a la OFB y el cálculo de intereses se va a aplicar sobre ese tributo emitido. Entonces, uno de los beneficios también de esta ley es aplicar esta fórmula que si no se modifica bien la fórmula del artículo 47, pero sí va a permanecer un tributo emitido constante durante todo el periodo de mora. Entonces, es un punto que hay que saberlo resaltar, ¿no? ¿Qué sucede ante cualquier incumplimiento bajo estas dos modalidades de pago? Los contribuyentes, los que incumplan este beneficio, básicamente va a haber una pérdida de todos los beneficios que introduce la ley. Que también, al haber un incumplimiento, la norma establece que solo se va a poder cancelar sobre los saldos de los tributos no omitidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago un plan de pagos en facilidades de pago y no llego a cumplir este plan, entonces la administración tributaria va a ejecutar la deuda sobre el saldo que yo hubiera omitido. Y esto en función al cálculo del artículo 47 de la ley 2492. No obstante, en cuanto a las multas, también la ley establece y dispone que solo también se van a calcular las sanciones sobre el saldo del tributo omitido, ¿no? Entonces, también por ahí, así habiendo un incumplimiento, tenemos un beneficio porque las sanciones no se van a hacer sobre el tributo omitido actualizados y la base de un 100%, sino va a ser sobre el saldo. Entre otras consideraciones que también establece la ley, las deudas por intereses. ¿Qué sucede con aquellos contribuyentes que tienen deudas tributarias a la fecha, antes y durante ya la vigencia de la ley, de este proyecto de ley, por intereses, por mantenimiento de valor o multas, ¿no? Hasta antes del 1 de enero del 2020. Lo que quiere decir que todo ese tipo de deudas al 31 de diciembre del 2020 se van a condonar. Entonces ya no hay necesidades como una condonación ya automática, previa a algunos requisitos y formalizaciones se va a establecer seguramente en el reglamento. Lo mismo sucede con deudas por multas, por delitos o contravenciones. De hecho, todas las multas por incumplimiento a deberes formales también están condonadas. Vale decir que si yo he presentado una declaración fuera de plazo, ya tengo ahí una multa por incumplimiento de deber formal. Si yo no he atendido un requerimiento a la administración tributaria o lo he realizado fuera de plazo, todo ese tipo de multas por incumplimiento de deberes formales que establece el artículo 162 del Código Tributario también se encuentran con esta condonación. Otro aspecto que también corresponde resaltar son las facilidades de planes de pago vigentes, ¿no? En los casos de facilidades de pago vigentes o en curso, los contribuyentes van a poder continuar con este plan, pero sin el mantenimiento de valor, sin intereses y multa. Entonces, esta es una cosa muy importante que hay que revisar y leer específicamente la ley, toda vez que nos dice que los planes de pagos vigentes pueden continuar cancelándose, pero sin mantener valor, sin intereses y multas. Continuando con la presentación, vamos a ver ahora qué sucede en los casos donde existen ya procesos de determinación, procedimientos sancionatorios, procedimientos de ejecución tributaria, facilidades de pago incumplida por los contribuyentes porque hay muchos casos que los contribuyentes no han podido ya acceder a pagar una cuota que la que correspondía pagar, peor aún en este periodo de cuarentena,
que si bien se han ampliado los plazos, va a ser muy dificultoso para los contribuyentes poder continuar regularmente el pago de sus cuotas. Declaraciones juradas presentadas sin pago, las famosas declaraciones con pagos en defecto, todo este tipo de deudas tributarias que se originan en base de estos procedimientos y declaraciones, pues también se va a poder regularizar, ¿no? Se van a poder regularizar conforme hemos explicado bajo las dos modalidades, un pago al contado o también accediendo a un nuevo plan de pago, con los beneficios que establece esta misma ley. Lo mismo va a suceder que en los casos con impugnación tributaria, ya sea vía administrativa o judicial, pero ahí la ley es tácita en indicar que debe existir un previo desistimiento, ¿no? Entonces, los sujetos pasivos con deudas tributarias y o multas no establecidas pueden acogerse a esta ley previamente haciendo un desistimiento, ¿no? Entonces, ahí la administración tributaria efectivamente va a declarar extinguida ya la obligación. Lo mismo sucede cuando la administración tributaria hubiera iniciado cualquier recurso, tendrá que desistir el recurso y hacer un recurso o una demanda interpuesta, y en este caso el contribuyente puede pagar el 50% del tributo emitido. ¿Qué quiere decir? Esto también es otro gran beneficio. Todos los procesos administrativos y judiciales que se hubieran interpuesto y a la fecha se encuentren impugnadas o interpuestas por la administración tributaria, en esos casos, para no continuar con el proceso, el sujeto pasivo puede acogerse a la ley cancelando únicamente el 50% del tributo emitido. El impuesto que no se pagó, el que se determinó, sin mantenimiento de valor, sin intereses ni multas. Entonces ahí también hay un gran beneficio para que esas deudas que eran tan grandes, tan impagables y que muy dificultoso para los contribuyentes poder realizar este pago, ahora solo van a pagar el 50% del tributo emitido. El proyecto de ley también dispone, ahí hace un parágrafo específico para aquellos sujetos pasivos con deudas tributarias o multas no determinadas que no se encuentren en un proceso actual de verificación o fiscalización, o si se tuvieran ya iniciada una orden de fiscalización y verificación con la notificación, a la fecha no estarían notificados con la vista de cargo. En esos casos, el proyecto de ley establece que estos sujetos pasivos pueden regularizar también sus obligaciones tributarias sin mantenimiento de valor ni multas. En este caso, se debe tener cuidado de poder cancelar y de poder pagar de acuerdo al impuesto y al periodo, ¿no? La administración tributaria exigirá el pago según la normativa aplicable en caso de existir alguna diferencia a esta forma de regularización voluntaria de los sujetos pasivos. Una cosa que también hay que resaltar del proyecto de ley y que, como vamos viendo, se suman más beneficios para los contribuyentes, es el pago de aplicación, lo pagado en la aplicación de este programa en cualquiera de sus modalidades no implica para el contribuyente o tercero responsable el reconocimiento de su calidad de deudor, ni su condición de autor de ilícitos tributarios. A este efecto, el sujeto pasivo, dice, podrá reconocer parcialmente deudas tributarias sin que ello implique haber conformado o aceptado deudas tributarias por otros impuestos o sanciones que emergen de estas deudas. Si nosotros analizamos este párrafo, claramente podemos indicar que los sujetos pasivos, por ejemplo, si tienen una resolución determinativa en las cuales han determinado reparos respecto a las obligaciones que están sujetos, vale decir, nos determinan una depuración del crédito fiscal en el IVA, nos determinan también su incidencia de este crédito fiscal en el impuesto a las utilidades, el sujeto pasivo
puede regularizar esta deuda, puede cancelar, puede pagar esta deuda solamente por el IVA y no así del IUE o de los otros impuestos que les hayan establecido. De tal forma que el hecho que configuran las diferencias en lo que es el IVA no implica un reconocimiento expreso que también es la incidencia de crédito fiscal, es un reconocimiento para que lo hagan el IUE, porque por la parte del IUE el contribuyente todavía tiene el derecho de poder seguir impugnando y estableciendo y seguir el proceso correspondiente para poder defender y hacer valer sus derechos, ¿no? Ahora bien, seguimos. El proyecto de ley también establece en los parágrafos siguientes qué sucede con aquellos procesos administrativos y procesos judiciales. El sujeto pasivo que tiene procesos administrativos o procesos judiciales, como ya les decía, previamente deben que hacer un desistimiento ante la autoridad. Tiene que realizar el pago total o parcial de la deuda tributaria y con ello va a extinguir la deuda tributaria y multas regularizadas. ¿Qué sucede cuando es la administración tributaria la que ha interpuesto el recurso? Volvemos a reiterar, ya sea un proceso administrativo judicial, acá el sujeto pasivo tiene que comunicar a la administración tributaria y realizar un pago único y al contado al 50% del tributo omitido determinado en la resolución. Con ello también la administración tributaria debe desistir de la impugnación correspondiente y dando lugar a la extinción de la deuda tributaria y multas regularizadas. ¿Qué pasa con aquellos sujetos pasivos donde no se ha iniciado ninguna verificación o fiscalización o habiéndose realizado a la fecha no tiene notificación de la vista de cargo? El sujeto pasivo paga por los periodos impuestos que establecen las declaraciones juradas impaga. Nos referimos a las declaraciones juradas presentadas o pagadas presentadas y con pago en defecto. El sujeto pasivo va a tener que regularizar realizando el pago y direccionando sus pagos a cada declaración jurada, ¿no? Asimismo, el sujeto pasivo que ya tiene una orden de fiscalización, pero aún no se le ha notificado la vista de cargo, también puede regularizar voluntariamente las diferencias que él crea corresponden y pagarlas, ¿no? En el caso de haber una diferencia, cuando la administración tributaria o durante el mismo proceso de fiscalización se advierta que existen diferencias de lo regularizado por el sujeto pasivo, entonces la administración tributaria va a combinar al pago por las diferencias, pero aplicando lo que establece el artículo 47 de la ley 2492. Por último, y en esta parte quiero cerrar todo lo que es el alivio tributario, el proyecto de ley también establece y ha provisionado una parte de lo que es la sanción por la no emisión de la factura. La sanción por clausura por contravenciones de no emisión de factura cometida antes de la vigencia de esta ley, es decir, antes de su promulgación o antes de su publicación, se realizará un nuevo cómputo de la contravención según establece el artículo 164 del Código Tributario Boliviano, ¿no? ¿Qué dice el artículo 164 del Código? Ustedes lo tienen ahí. La sanción será de 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble del anterior hasta la sanción mayor. Con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. Entonces, estos nuevos cómputos vuelven a calcularse a partir de la publicación de la ley. Hasta acá, Graciela, terminaría esta primera parte de lo que es el alivio tributario y haciendo un resumen podríamos indicar los beneficios que establece este proyecto, que básicamente van a ir a disminuir toda deuda tributaria que a la fecha se encontraban impagas
por su magnitud que representan y por la forma de cálculo que establece el Código Tributario actual. ¿Mm? Gracias. Perfecto, Lourdes, muchas gracias por la presentación. Ahora no sé si nos escucha bien el licenciado Jorge. Jorge, si usted tiene ya el micrófono habilitado. Buenas tardes, ¿me escuchan tal? bien ustedes? Le escuchamos perfectamente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Lourdes, también por haber visto que el licenciado haya participado. Entonces yo le doy el timón del barco, Jorge, para que usted pueda presentarnos su parte, por favor, muy amable. Perfecto, muchas gracias, Graciela, y también agradecer a todos ustedes su participación. Un poquito voy a reforzar algunos temas que Lourdes ha tocado de manera muy apropiada respecto al tema de la deuda tributaria, porque atinge tanto a la aduana como a impuestos, ¿no? Uno de los factores que más ha lesionado a los contribuyentes al respecto es precisamente el artículo 47 del Código Tributario, que hace referencia al tema de la deuda tributaria, entendiéndose esta como la deuda expresada en unidades de fomento a la vivienda. Las unidades de fomento a la vivienda que son utilizadas desde el 2002, desde diciembre del 2002, para indexar las deudas del Estado, específicamente las deudas tributarias, han surgido y han tenido un efecto muy negativo a lo largo de los años, ya que el valor de las UFBs hoy en día se ha duplicado y un poco más. O sea, si uno debe una UFB hoy en día es más o menos 2.40 de boliviano. Sumado a que el Estado ha impuesto un interés compuesto de deuda que con la ley 812 se ha escalado, vale decir, se establece un cálculo del 4% para gente que no tenga deudas mayores a 4 años, 6% para la gente que tenga deudas hasta el 7º año y a partir del 8º año se cobra un interés compuesto del 10%. Esto definitivamente ha ocasionado que las deudas tributarias realmente sean bastante lesionantes a los contribuyentes y obviamente que existan este tipo de alivios tributarios, conocidos también como perdonazos, para este proceso. Este nuevo proyecto de alivio tributario establece básicamente quitar del cálculo de la deuda tributaria el mantenimiento de valor, ¿no? Vale decir que las deudas se pagan a valor histórico, sin importar dónde se hayan ocasionado, pero adicionalmente se cobra un interés, pero ya diferencial, vale decir un interés ya no compuesto, sino un interés simple. 2% si el contribuyente hace el pago al contado y 4% si el contribuyente lo hace al crédito. Tenemos acá unas fórmulas que nosotros hemos querido exponerles a ustedes para que ustedes puedan ver los cambios específicos respecto al tema de la deuda. El tributo ya no es en UFBs, es en bolivianos, y adicionalmente se cobra un interés del 2%, si es que es el pago al contado, y el 4% si es un pago al plan de pagos, ¿no? Como bien decía Lourdes, las mismas reglas del plan de pagos se van a aplicar a este nuevo programa de alivio respecto a que los contribuyentes pueden pedir hasta 60 cuotas, pagando, en el caso de impuestos, un 5% de cuota inicial y proponiendo un 5% o 10% de garantía, o en la aduana, donde los planes de pago son 10% de pago al contado y 10% de garantía para poder acceder a estas facilidades de pago. Entonces, si fijan, las fórmulas ya no establece el tema del interés compuesto y mucho menos el tema del mantenimiento de valor. Ahí tengo un ejemplito, solamente para que ustedes vean el efecto de calcular ahora una deuda del 2016, hemos puesto como un ejemplo acá. Perdón, Jorge, lo corto. Mil disculpas, Jorge, lo corto. Hay un sonido, creo que es un celular sonando. No sé si es de algún participante, por favor,
o de quizás Lourdes o Jorge, les pedimos por favor apagar el móvil para que podamos escuchar tan interesante presentación. A ver, un momentito, vamos a ver. No sé si todos los escuchan también el sonido, una música de fondo. ¿Ahora sí está mejor? Ahora sí, está mejor. Continúe, Jorge, disculpe. Ok, gracias. Entonces, les decía, básicamente la forma de calcular la deuda tributaria ahora, de una deuda que yo he colocado acá de 123.988 bolivianos, ¿sí? Calculando al interés simple, genera solo 8.603 bolivianos de interés. Lo que antes perdón, no lo que antes, porque todavía esta norma todavía no está publicada, sino lo que actualmente esta deuda llega a ser 200.000, ¿no? Entonces, básicamente desde el punto de vista práctico mucho más interesante el tema del cálculo a interés simple y con mantenimiento de valor. Hay un tema que quisiera aclarar tanto para la aduana como para impuestos, y es una duda que ha surgido siempre respecto al anterior perdonazo con la ley 1105, la 1154 y la 1172, que han sido las normas que han regido el perdonazo de 9 meses que hemos tenido el año pasado. Es desde cuándo entran las deudas, ¿no? Y lógicamente la respuesta es desde antes de la promulgación de esta norma. Para este programa de alivio se ha tomado exactamente el mismo parámetro. Vale decir, en el caso de impuestos, los periodos fiscales, ¿sí? Los periodos fiscales a noviembre del 2019, ¿sí? Cuyo vencimiento es en diciembre del 2019, entran a este programa de alivio. Pero el periodo diciembre del 2019 no entra. ¿Por qué? Porque el periodo de pago se ocasiona en enero del 2020. Esto ya es un criterio que está tomando la administración justo para parametrizar algunas de sus criterios técnicos y además de sus criterios informáticos respecto a esta aplicación de este programa. Adicionalmente, en la aduana nacional se ha tomado también el mismo criterio que las deudas tributarias cuyo vencimiento sean anteriores al 31 de diciembre, porque ustedes bien saben que las declaraciones de importación son diferentes a los pagos mensuales de impuestos. Vale decir que estos se pagan 3 días después de generar la declaración de importación. Entonces, esos deudas entran a esta norma, ¿no? Entonces, este punto quería tocarlo porque precisamente inmiscuye tanto al Servicio de Impuestos Nacionales como a la Aduana Nacional. Pero ahora voy a tocar específicamente la parte aduanera, ¿no? En la parte aduanera, ¿qué temas de alivio tributario se están viendo? Y el primero está referido necesariamente al tema del contrabando contravencional, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por contrabando contravencional? Son todas las mercancías que han ingresado a territorio nacional incumpliendo alguna documentación o toda la documentación al respecto. Pero para ser más precisos, este programa de alivio ha establecido algo muy interesante, que es las operaciones aduaneras autorizadas en el tema de contrabando contravencional. Entonces, alguien de nuestro distinguido auditorio me dirá, oye, pero ¿hay operaciones autorizadas dentro del contrabando? O sea, ¿el contrabando puede ser también un contrabando autorizado? No, precisamente porque existen dos tipos de contrabando, ¿no? El contrabando a la negra, donde nosotros podemos ver ahí los camiones que entran por rutas alternas, son camiones que no tienen ni siquiera placas y meten un montón de mercadería a territorio nacional de manera totalmente ilegal. Pero también se ha visto casos en los que las empresas se han visto perjudicadas porque han contratado medios de transporte que han transportado la mercadería hasta la aduana más próxima para hacer el proceso de despacho,
Pero resulta que de una manera muy pícara los transportistas han metido en el camino, por ejemplo, estaba trayendo fierro, ha metido en el camino fruta y chancletas. Y ha pasado un control aduanero donde no han podido ni verificar las frutas ni las chancletas, ¿no? Y obviamente todo el camión ha entrado a control. Entonces ya se hace un problema esto y lógicamente que a veces las empresas no tienen nada que ver en este tema. O existen algunas empresas que por especificaciones del proveedor han generado un tema de una mala apropiación de sus declaraciones, vale decir, han traído botas, pero botas de mujer, pero cuando se hace una inspección física resulta que no son botas de mujer, son sandalias o en otro caso son botas de hombre o difieren de la partida arancelaria. Entonces, estos procesos han ido a contrabando contravencional, los contribuyentes han objetado estas resoluciones y están ahí la mercadería en recintos de aduana que lastimosamente no pueden sacar. Este programa de alivio va a ese tipo de operaciones en las que no están con contrabando contravencional y lógicamente se puede hacer la regularización, ¿no? No se olviden que en el tema de contrabando contravencional, la multa es el decomiso de la mercancía, pero también hay procesos de control de la aduana nacional donde una vez ya retirada la mercadería por parte del importador, se hacen recién los controles y se determina contrabando. Entonces, la multa en esos casos es el 100% del valor del producto. Entonces, vale decir que si mi producto vale $20,000, la aduana nacional, si no tiene la posesión de esa mercadería para incautarla, me va a cobrar a mi importador $20,000, ¿no? Y obviamente... Jorge, lo corto, mil disculpas. No sé si los participantes, pero yo veo solamente la diapositiva 3 y creo que usted tiene diapositivas del tema que está tocando ahorita, del contrabando. Y quizás... Estaría... A ver, tal vez se ha friseado la presentación. Deberían estar viendo uno que dice en contrabando contravencional. ¿Estamos bien? No, estamos en diapositiva 3 todavía. Perfecto. Entonces, quizás exactamente. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Estamos viendo, ¿ve? Sí, es la diapositiva número 10, el contrabando contravencional. El contrabando contravencional, es lo que yo les mencionaba. Sí, muchas gracias. Perfecto. No, a usted, Jorge, gracias. Entonces, como les digo, este programa de alivio va a ese tipo de procesos, ¿no? Donde les están pidiendo a ustedes que paguen los impuestos, una multa que sean los impuestos de importación de esa mercancía para regularizar. Lógicamente, el importe va a ser mucho menor del que ustedes deberían pagar, ¿no? En el caso de la aduana nacional, lo que va a hacer es, con estos procesos que están de contrabando, los contribuyentes, los operadores, los sujetos pasivos van a ir a las administraciones de aduana y van a solicitar el despacho de eso o la regularización de ese contrabando contravencional, donde la aduana va a sacar una declaración de importación, una pseudo declaración, vamos a llamarlo así, para que el circuito del despacho se vuelva a normalizar, ¿no? Lógicamente, de esa manera, ustedes van a, si es que la mercancía está en recinto, o sea, si hay mercancía que está retenida en el recinto aduanero, lo que van a poder hacer es retirarla, ¿no? Y algo muy interesante, la norma establece que este proyecto establece que se van a condonar gastos logísticos y de almacenaje cuando el concesionario sea público. No se olviden que existen dos tipos de concesionarios, uno que es público, que lo llamamos depósitos aduaneros bolivianos, y el depósito que es privado, que es Albo. Entonces, en el caso de Albo, también va a existir este tema
Sin embargo, va a ser previa negociación porque como es una entidad privada, el Estado no tiene tuición total. Algo que es muy importante que ustedes tengan claro en esta regularización del contrabando es que no entran ni vehículos ni mercancías sujetas a autorización previa, ¿no? Vale decir, si yo he traído medicamentos sin autorización previa, combustibles sin autorización previa, entonces esa mercancía no la puedo regularizar, mucho menos vehículos. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿este perdonazo es para vehículos? Porque hay mucha gente que ha comprado vehículos en Chile al menos, porque a veces se enteran de estos perdonazos los chinos y mandan un montón de vehículos a Chile para que se puedan nacionalizar a precios demasiado baratos. Pero el Estado plurinacional desde muchos años atrás ya ha tenido una política muy severa respecto a la internación de vehículos usados, básicamente por el tema del peligro en seguridad que estos implican y adicionalmente por el peligro en el tema de contaminación. Por lo tanto, no esperen que este alivio tributario sea para vehículos, ni mucho menos regularizar contrabando de vehículos que no tienen papeles. ¿Ok? Adicionalmente, en los medios de transporte, no se olviden que hay también empresas transportistas que se ven afectadas por el tema de contrabando, porque hay una sanción al presunto contrabandista incautándole la mercancía o imponiéndole una multa, pero también se impone una multa al medio de transporte que ha participado en este proceso del contrabando contravencional. Entonces, la multa al contrabando contravencional es del orden del 50% del valor de la mercancía. Aquí tengo un ejemplo. Si tenemos una mercancía que ha sido incautada, ¿sí? Y el valor de la mercancía es $100,000, el medio de transporte es sancionado con $50,000. Y si no paga estos $50,000, el medio de transporte, el camión, queda retenido en la aduana nacional. Entonces, muchas veces los transportistas se han visto también perjudicados porque no han sido muy honestos en la declaración los consignatarios de las mercancías. Por lo tanto, el programa de alivio también va a atacar este tema de los medios de transporte, dándoles una rebaja del 90%, ¿sí? Del 90% para que pueda bajar el proceso. ¿Ve? En este caso, tendría una rebaja de $45,000, imagínense, para que él solamente pueda pagar $5,000 y saque su medio de transporte. ¿No? Entonces, realmente hay una rebaja bastante grande para estos medios de transporte que tienen estos problemas del contrabando, ¿no? También en el programa de alivio se ha visto la necesidad de condonar multas por deberes formales, específicamente para contravenciones de tipo aduanero respecto a los artículos 186 de la Ley General de Aduanas, de hechos que hayan sido antes de la emisión de esta norma, ¿no? Entonces, hay muchas declaraciones de importación que tienen, por ejemplo, errores de casilla, donde el despachante ha llenado mal una casilla y se sanciona al despachante. Esas multas, si no han sido pagadas, se van a condonar si han sido cometidas antes del 31 de diciembre del 2019, así como muchas personas que hacen regularizaciones de declaraciones de importación, por ejemplo, despachos inmediatos o anticipados, donde ellos tienen la obligación de regularizar esas mercancías y lo hacen posteriormente. Entonces, para evitar esas sanciones, ya este programa prevé su condonación total. Entonces, esas son las novedades que tenemos respecto a lo que es las medidas de carácter aduanero de este proyecto de alivio tributario. Y solamente comentarles que tanto la aduana como impuestos ya están trabajando respecto al tema de la implementación informática de estos procedimientos para que una vez que se publique la norma se pueda prestar una atención mucho más ágil a los operadores, a los contribuyentes, sujetos pasivos, para que puedan
beneficiarse de la mayor cantidad de este alivio tributario, ¿no? Entendemos, y eso ya es un tema de carácter muy personal, tanto con Lourdes que discutíamos este tema esta semana para poderlo presentar hoy día, que tal vez esta medida tiene que estar acompañada dentro de un conjunto respecto al tema de la reactivación económica, ¿no? Porque definitivamente este proyecto no va a funcionar si la gente no tiene plata. Entonces, si tienes deudas tributarias, lo menos que piensas es en pagarlas, teniendo en cuenta que ante esta pandemia se han visto acrecentadas tus obligaciones tanto laborales como sociales. Entonces, es un tema que tiene que también pensar la administración tributaria para poder lanzar este tipo de proyectos y que sean de bastante beneficio para el empresariado que tiene muchas deudas en mora en cuanto a tema de impuestos y aduana. Quiero terminar mi participación explicándoles un tema que ha sido un logro bastante importante en este proyecto, donde una lucha que ha empezado el 2012 y que se ha postergado por más de 8 años, ha sido el tema de la prescripción. Y muchos empresarios han tildado este tema de la prescripción como una especie de persecución. Persecución respecto a la cantidad de tiempo que tiene la administración tributaria para fiscalizar, controlar, investigar, sancionar, determinar deuda tributaria y sanciones. Entonces, primero sale una norma en el 2012 donde nos dice, señores, a partir del 2013 la prescripción va a ser de 5, de 6, de 7 y hasta llegar a 10 años. O sea, tú tendrías que tener 10 años 10 años para definitivamente poder fiscalizar, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado serios problemas en las empresas porque el impuestos ha tomado el tema desde que podía hacerlo retroactivo. Después ha salido el Tribunal Constitucional como para que sea hacia adelante. Después ya ha habido una serie de complicaciones donde realmente los empresarios, contadores, auditores han realmente tenido serios problemas en interpretación y obviamente se han dado muchos abusos de parte de la administración, pidiendo información tan antigua que no solamente hace que el contribuyente ya no la tenga en su custodia, sino adicionalmente cobrando deudas tributarias bastante altas. Y ahí no, se terminó la presentación. En realidad dejó de compartirla. Perdón, querida Graciela, lo vuelvo a compartir, no te preocupes. Entonces, mientras ya la paso la presentación, comentarles que ahora la normativa establece una reducción de este tema de prescripción. No, la prescripción va a ser ahora de 4 años, ¿sí? Ya no va a ser de 8, como en la ley. Tenemos un micrófono encendido por ahí. Hay un micrófono encendido. Ahorita estamos revisando de quién pueda ser. Por favor, les pedimos apagar los micrófonos. Aquí está luz. Perfecto. Ya. Ok, gracias. Puedes seguir, Jorge. Entonces, sí, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, ahora se ha tomado la decisión de la modificación de la ley 2492 para que este tema sea de 4 años, ¿no? Tiempo suficiente para que el contribuyente pueda conservar en orden su documentación y la administración sea más asertiva respecto al tema de la fiscalización. Ya no podemos tampoco permitir, y yo lo decía esto en algún otro seminario, no podemos ya permitir que la administración tributaria siga con las mismas fiscalizaciones que hasta ahora ha tenido. Vale decir, objetarnos cualquier crédito fiscal que nosotros en nuestra buena fe como empresa hacemos. Por ejemplo, comprar un refrigerio para nuestros obreros que se quedan hasta altas horas de la noche trabajando para la empresa, objetando gastos como los gastos navideños, que son un reconocimiento al trabajador respecto a todo su esfuerzo en la empresa. No es deducible.
Por ejemplo, hasta el agua que ponemos nosotros en las empresas, y al menos que las que son industriales, que es obligatorio colocar, nos la depuran. Entonces ya no podemos permitir ese tipo de verificaciones y la administración tiene que ser más asertiva respecto a este punto. Y obviamente, para poder poner un orden en este proceso, lo que ha hecho este proyecto es básicamente señalar que esta forma de contabilización de la prescripción va a ir hacia adelante, ¿no? Hay mucha gente, no quiero entrar en temas demasiado técnicos, tributarios y legales, que no quiero confundirlos, pero básicamente esta norma sí va a hablar de todo lo que es impuestos y sanciones. Hay mucha gente que me decía, pero si esto me va a aliviar, ¿por qué no hacerlo retroactivo? ¿Por qué no hacerlo a periodos donde impuestos tenía la posibilidad de fiscalizarme hasta 8 años? Y eso es porque esta norma quieren que rija a partir de ahora en adelante, ¿no? Para obviamente evitar, seguramente, como les digo, ya va a haber un trabajo bastante arduo de parte del empresariado en conjunción con los impuestos nacionales y la aduana para ponerse de acuerdo respecto a qué gestiones son las que debería fiscalizar, ¿no? Qué gestiones son las más sensibles y obviamente evitar los menos sesgos posibles que pueda hacer que los contribuyentes se vean perjudicados. Como les digo, la óptica en este proyecto ha cambiado totalmente, ya no es la misma óptica anterior donde el Estado era realmente muy controlador, muy fiscalista, sino que el Estado quiere abrirse un poquito más interactuando con el empresariado, o que al menos eso es lo que se ha dicho, y reforzar una última idea que tenía Lourdes, que seguramente me va a complementar en esta parte, es este tema que ha señalado mi compañera respecto a que cualquier persona que haga un pago en este proyecto de alivio tributario es una persona que no está admitiendo la deuda. No, eso lo ha escrito a solicitud del empresariado. Si el empresariado va a hacer este esfuerzo de pagar en el programa de alivio tributario, eso no lo va a catalogar de contrabandista, de defraudador de impuestos, de evasor, ni mucho menos. Esto hablo también por los operadores económicos autorizados que tiene la aduana nacional, que si tienen un problema tributario, el hecho de pagar el programa de alivio no les va a quitar la categoría de operador económico autorizado. ¿Sí? Lourdes, por favor. Lourdes, usted tiene el micrófono apagado. Mientras enciende el micrófono, Jorge, hay una consulta que justamente toca el tema de la prescripción. Si podríamos responderla para terminar quizás con la intervención. Sí. Nos dice Ana, buenas tardes, una consulta. Este tema de la nueva prescripción se podría aplicar retroactivamente y nombra el artículo 150 del Código Tributario Boliviano. Sí, muchas gracias. Como les decía, era la parte pertinente que tal vez no la quería tocar por la parte de tecnicismo, pero sí, bueno, es bueno colocarla. Lo que dice nuestra colega es correcto. El artículo 150 del Código Tributario refiere al tema de la retroactividad. La norma establece que cualquier norma que beneficie al contribuyente imponiendo sanciones más benignas o términos de prescripción más breves debe ser retroactiva, ¿no? Entonces, básicamente lo que le respondo a nuestra colega es que todo lo retroactivo en esta normativa, ella también lo aclara, es respecto a los procesos sancionatorios. Si en las sanciones esta norma va a ser más benigna, entonces es de carácter retroactivo, pero no así toca al impuesto, ¿no? No toca al impuesto, siendo el impuesto la prescripción correcta, ¿no? Por favor, Lourdes, si me puedes complementar esta parte para que podamos ejemplificar la consulta de nuestra colega. Sí, Jorgito, continuando con esta parte, evidentemente, de acuerdo al análisis que hemos hecho con Jorge, consideramos que la ley solo va a ser retroactiva en lo cuanto se refiere a las sanciones, ¿no? Las sanciones en materia aduanera o en materia tributaria
sí se va a poder aplicar, pero no en cuanto al tributo emitido, porque la ley se aplica a partir de su promulgación. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora, o lo que va a surgir a partir de ahora, es que todas las deudas, hechos generadores, todas las deudas tributarias que se originen por hechos generadores a partir de la producción de esta ley, bueno, va a regir esta ley en cuanto a los términos y a la prescripción, ¿no? Deudas tributarias, por ejemplo, de la gestión 2012, van a ser procesadas conforme a la ley vigente en su momento. Otro aspecto también que corresponde aclarar y que también me costó a mí misma poder entender un poco son las declaraciones juradas de gestiones anteriores. Por ejemplo, si yo tengo una declaración jurada de la gestión 2012 que está con defecto y que no la he podido regularizar a la fecha, pues esta ley no va a ir para este tema de la prescripción. La deuda tributaria, además, establecida en una declaración, es ya imprescriptible, ¿no? Entonces, esa deuda sí o sí va a tener que regularizar el contribuyente y justamente ahora es oportuno cancelar esta deuda con este programa de alivio tributario, ¿no? Eximiéndose de sanciones y manteniendo valor y pagar el tributo emitido conforme a las dos modalidades que establece el proyecto de alivio tributario. Otra cosa también que discutíamos con Jorge es la parte de los títulos de ejecución tributaria. Todos los títulos de ejecución tributaria emitidos a partir de la publicación de esta ley, bueno, sí van a ser procesados de acuerdo a esta ley, ¿no? Vale decir, si la Administración Tributaria emite un título de ejecución tributaria por un periodo de la gestión 2015, entonces esta cobranza coactiva se va a realizar y se va a aplicar los términos de prescripción que establece este proyecto de ley. ¿Quieres acotar algo ahí, Jorgito? No escucho. Jorge está con el micrófono apagado. Perdón. Como les decía, lo que sí es bueno complementar es los títulos de ejecución tributaria, ¿no? El artículo 108 del Código Tributario establece cuáles son los títulos de ejecución tributaria y entre ellos se encuentran, como bien decía Lourdes, las declaraciones de juradas, declaradas y tal vez no pagadas, que ya se vuelven título de ejecución, pero también hay juicios pendientes, hay resoluciones determinativas con periodo ya vencido y adicionalmente inclusive existen recursos o fallos de la AIT donde ya ha perdido el contribuyente y ya no hay otra forma de impugnar. Entonces ya también de cuánto tiempo tiene la administración para poder cobrar ese tipo de deudas, ¿no? Entonces, este programa de alivio en la cuestión de prescripción les está imponiendo plazos más cortos a la administración y obviamente de alguna manera al contribuyente también para que él pueda sanear sus deudas lo más antes posible, hacer una buena planificación tributaria de tal manera de que ese tipo de deudas no existan. Si existen deudas tributarias, muchas veces es por que tal vez no nos hemos defendido a tiempo, no hemos presentado los descargos en su momento o no teníamos la documentación precisa. Por eso es que este programa de alivio busca minimizar el tema de la prescripción para que los contribuyentes tengan un periodo razonable de conservar todos sus documentos que les permita afrontar fiscalizaciones pendientes. Tal vez ahora sí podemos abrir la ronda de consultas. No sé, Lourdes, si... no, perdón. Tenemos el tema de exportación de servicios, que es la última parte. Lourdes, por favor. Sí, así es. Gracias, Jorge. Bueno, dando paso a esta última parte de lo que establece este proyecto de ley, y veo con mucha satisfacción el tema de lo que se está regulando a la parte de la exportación de servicios, ¿no? Como ustedes saben, la exportación de servicios pues, es uno de los sectores que más crece en el mundo y Bolivia no está ajena a esta situación. Todos conocemos que son las personas naturales, empresas que lo realizan. Todos sabemos que se realiza esta actividad.
pero no se cuenta con una normativa que la que vamos ahora a analizar de acuerdo a lo que nos presenta este proyecto de ley, ¿no? Esto va a abrir un nuevo camino para el crecimiento de la economía, es un rubro, es un nicho en la cual pues, Bolivia va a tener un gran interés y especialmente para incrementar, ¿no? Para incrementar y para hacer crecer nuestra economía. ¿Y por qué no decirlo también para incrementar nuestras recaudaciones? A diferencia de la exportación de bienes tradicionales, donde hay un paso de frontera, donde están las autoridades que verifican la cantidad, el valor exportado, en el caso de servicios estamos hablando de intangibles, de bienes inmateriales que permitirán traer recursos al país, pero esta vez sin importar dónde está el comprador, vale decir, dónde está el importador del servicio, ¿no? Como ustedes saben, el comprador puede ubicarse en cualquier parte del mundo, pero esto ya no va a ser un requisito de dónde se va a situar el beneficiario, el usuario, el importador de este servicio. Es así que el proyecto de ley reconoce 5 requisitos, como ustedes ven aquí en la diapositiva, para que se perfeccione la exportación de servicios. Vemos como primer requisito que establece la ley, dice que tiene que ser a título oneroso, desde el país hacia el exterior, cuya retribución se encuentre respaldada con un medio fehaciente de pago, es decir, se ejecute íntegramente en el país, vale decir que toda la exportación tiene que realizarse, todo el servicio, la producción en el país, para ser comercializada en el exterior, ¿no? Y que además se encuentre respaldada con el pago del servicio, ¿no? Con un medio de pago fehaciente del servicio. El segundo requisito que establece la norma es que el exportador, ya sea una persona natural o jurídica, se encuentre domiciliado en el país. El tercer requisito va al usuario o al beneficiario, y esta tiene que ser una persona no domiciliada en el país, ni en países de baja o nula tributación. Esta lista de países la podemos encontrar en la RND 1018-60 número 1 del 31 de enero del 2017, actualizada con la RND 1018-606 del 9 de marzo del 2018, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden encontrar cuáles son las listas de países en las cuales Bolivia ya ha catalogado cuáles son países de baja o nula tributación. Otro de los requisitos es el uso, que el uso, el aprovechamiento, la explotación del servicio sea en el exterior del país, ¿no? Es un requisito en la cual no puede volver, o sea, se tiene que demostrar que este uso, este consumo del servicio sea en el exterior. Finalmente, la norma establece otras condiciones que establezca el reglamento. Vale decir que esta ley va a estar reglamentada y en cuanto a la parte de exportación para ver otros aspectos técnicos, ya sean formales y otros para poder establecer que la exportación sea realizada efectivamente. Por ejemplo, podemos citar un requisito formal para que el servicio se considere exportado, es el que a los exportadores se les obliga a registrarse en un registro de exportadores de servicio, ¿no? Entonces, por ahí es que también ahí vamos a poder tener ahí el universo de estos contribuyentes, de los que realizan la exportación de servicios. Otro de los requisitos también sería, bueno, reglamentar la parte en la que pasa cuando las personas que representan a una persona natural o a una empresa se tienen que trasladar al exterior para culminar con un servicio. O sea, no necesariamente el servicio, por ejemplo, un servicio de consultoría o un servicio de capacitación lo podemos realizar desde Bolivia, pero el exportador, en este caso el profesional, necesariamente va a tener que trasladarse al exterior, ¿no? Qué sé yo, para capacitar, para difundir, para facilitar o implementar el mismo, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio. Y también podemos ver que entre las reglamentaciones, otras cosas que también tendría que tomar en cuenta es la parte de la devolución impositiva. No nos olvidemos, ya lo vamos a ver más adelante, que la exportación de servicios está ya sujeta
y llega a formar parte del artículo 11 de la ley 842, ¿no? Entonces, por tanto, este tipo de exportaciones van a ser sujetos a devolución impositiva, en la cual se tendrá también que verificar y reglamentar la parte, cómo se va a realizar con la verificación de los saldos a favor del exportador, si el exportador es habitual o hace una sola exportación. Son aspectos que la reglamentación va a tener que considerar. Ahí tenemos, por ejemplo, una exportación de servicios, lo que se refiere, y la ley establece claramente una lista, la llaman positiva, una lista cerrada de qué servicios estamos tratando, ¿no? El proyecto de ley califica como exportación de servicios únicamente a las siguientes operaciones, que son la consultoría, la asistencia técnica, servicios profesionales, servicios de asesoramiento, peritajes, ¿no? A este tipo de servicios podríamos decir que son los que pueden realizar ya sea que el exportador sea una persona natural o sea una persona jurídica, ¿no? Que sean contratados directamente por una empresa desde el extranjero, y a este efecto yo les decía que puede haber traslado de personas para ir a culminar el servicio, ¿no? Entonces, desde ya esto tendría que reglamentarse también para ver cómo se va a establecer. No nos olvidemos que este tipo de servicios se lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, y la factura o el servicio prestado, respaldado con una factura comercial, lo podemos hacer desde una empresa establecida en Bolivia. Entonces, es ahí que la reglamentación tiene que tener mucho cuidado, porque efectivamente hay traslado de personas de un país a otro para poder culminar el servicio, y también tienen que tener en cuenta que en línea todo este tipo de servicios lo puede hacer desde cualquier país, ¿no? Y sea el exportador boliviano el que exporte en definitiva a un cliente que está en otro país. También la norma establece la exportación de servicios que requieren las personas, perdón, hay otros exportadores que son personas jurídicas, por ejemplo, el tema de todo lo que es el tema de software. En este punto, el proyecto de ley establece claramente qué actividades hacen a la producción de software, ¿no? Entonces, tenemos que los exportadores de Bolivia, que sean personas naturales y personas jurídicas, van a poder exportar este servicio al resto del mundo, básicamente incluyéndolos y definiéndolos como una actividad parcialmente realizada en el país, ¿no? Se incluye entonces dentro del artículo 47 bis, como lo vamos a ver más adelante, a este servicio, a este tipo de servicios de exportación de software. Los servicios que van de software, que va desde la creación, su diseño, el desarrollo, producción de software y transferencia de tecnología, van encadenados para constituir un producto final, ¿no? Este tipo de software podemos establecer, y haciendo un poco de investigación y análisis que he realizado en todo proceso de desarrollo de software, también denominado un ciclo de vida del desarrollo, abarca varias actividades, varias tareas y varios trabajos que tiene que hacer, en este caso, el consultor o la empresa que dedica a esta actividad, ¿no? Podemos empezar hablando de lo que es la especificación de los requisitos que quiere un cliente desde el exterior, el diseño mismo del software, su construcción y implementación, la integración con otros sistemas o integración en el mismo paquete de software, las pruebas, que básicamente es de validación, el despliegue, que es lo que es la instalación, y una vez concluido ya el software y con toda la aprobación, pues se quiere también el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento y las mejoras. Este es un ciclo de vida de lo que es un software que la reglamentación va a tener que especificar respecto a lo que es el mantenimiento y cualquier mejora de este servicio, ¿no? Que sea ya una vez realizado ya la exportación. Podemos también tener otro tipo de productos en lo que es la parte de actividades parciales de y en especial lo que es software, ¿no? Por ejemplo, tenemos servicios de software
realizados a medida de cada cliente, a medida que se lo puede hacer en base a una consultoría, una integración de sistemas, desarrollo, mantenimiento, entre otros, ¿no? También las empresas hoy en día también hacen outsourcing de infraestructura tecnológica, un servicio tercero de un data center. Yo tengo servidores aquí en el país y yo puedo hacer un servicio de software para otros clientes que no solamente son clientes locales, sino también son clientes radicados en el exterior. Muchas veces también este tipo de empresas contratan este outsourcing de las grandes que ahora están en este mundo digital, como es Amazon, Google, Microsoft. El uso y el almacenamiento, todo lo que es el backup, se puede realizar y hacer una reventa. O sea, no es solamente que todo este tipo de software va a estar diseñado en el país, sino también podemos nosotros importar ese país, de un país y exportar, ¿no? Todas esas actividades va a tener que tomar en cuenta el reglamento, tomando en cuenta que en este mundo de la tecnología es pues globalizado, ¿no? También hay el tema de lo que es gestión de data centers. Hay empresas dedicadas específicamente a eso acá en Bolivia y presentan su servicio tanto en el país como en el exterior. El otro punto que señala la norma es la parte de lo que son las agencias o sucursales en lo que se refiere a los call centers, ¿no? Este era un tema que también era muy urgente ya incluirlo en la normativa tributaria, tomando en cuenta que hay agencias o sucursales ya establecidas en Bolivia, ¿no? Y no había una forma de poder grabar el servicio que ellos están prestando hacia el exterior. Para este caso, la norma establece que es una actividad parcialmente realizada en el país, donde empresas se constituyen en Bolivia a través de una agencia o sucursal, ¿no? En este caso, el tratamiento tributario, como lo voy a indicar más adelante, es básicamente en lo que se refiere el impuesto a la renta, ¿no? Y finalmente, en este capítulo, la norma establece a todo lo que es y hace mención los servicios turísticos, que si bien se encuentran ya normados con la ley 292 del 25 de febrero del 2012, esta normativa permite considerar los servicios de hospedaje como exportación de servicios, ¿no? Entonces ya se los va a incluir como exportador de servicios. Cuando el turista se hospeda en un hotel, consume los servicios del hotel y paga en el país o desde el exterior. Aquí el exportador, el turista, sí, todo lo que es la parte de servicios de turismo va a estar considerado como exportación de servicios, ¿no? Definiendo ya todo ello, ya vamos a ver más adelante cómo va a ser el comportamiento tributario para este tipo de actividad. Si nos damos cuenta, claro está que por tratarse de un tema nuevo, si bien no en Bolivia, porque en el mundo ya está reglamentado, ya está legislado en este tema, pero existe en Bolivia muchas personas naturales y empresarios que están haciendo este tipo de exportación y lamentablemente no se están captando los recursos ni divisas, ¿no? Que si bien se captan divisas para el país, pero no está pasando por un registro, ¿no? Un registro. Existe una falta de normativa, existía una falta de normativa específica que desincentivaba en algunos otros casos la prestación de este tipo de servicios. Por ejemplo, hay personas naturales que exportan este servicio, pero pues se ven ahí interrumpidos porque no saben si van a emitir o no una factura. En muchos casos han emitido una factura con el IVA incorporado en su precio y ha habido muchos reclamos de los beneficiarios importadores del exterior en las cuales decía yo quiero un precio sin IVA porque a mí tu IVA no me sirve en mi país. En esos casos, pues, ha tenido que asumir el exportador de servicio el IVA emitiendo una factura normal, lo cual no correspondía, pero no tenemos nada reglamentado aún en lo que es factura comercial para la exportación de servicios, que es un tema también que se tiene que tratar una vez que se promulgue y se publique esta ley, ¿no? Eso rompe el principio de neutralidad impositiva, tomando en cuenta que el precio no debería formar parte de los impuestos internos, ¿no? Entonces, esta norma apoyará al sector
y no hay duda que es un nicho para generar recursos e incentiva básicamente a los profesionales bolivianos en materia de lo que es software. Veamos ahora lo que establece la norma en lo que establece en su artículo 11 del proyecto, hace una ampliación al artículo 11 de la ley 843, señalando desde con el artículo 11 del proyecto se introduce un texto a efectos del artículo 11 de la ley 843 del ordenado vigente, y indicando que también se considera exportación de servicios a la prestación de servicios de consultoría, profesionales, asesoramiento, asistencia técnica, peritajes, centros de llamada y software, así como a los servicios turísticos. Con esa redacción, ¿qué es lo que pretende esta norma? Entonces se introduce ya y se lista qué son exportación de servicios para efectos tributarios, ¿no? Asimismo, con la modificación de este artículo 11, que implica directamente es que se libera del débito fiscal las exportaciones de esos servicios. Se incluye también en lo que es la devolución impositiva, las compras efectuadas en el mercado interno con destino a la exportación o sobre el saldo resultante de ese crédito no serán compensados para los exportadores, y básicamente se tiene que establecer y definir la factura comercial de exportación de servicios, ¿no? Claramente establece el proyecto de ley que esta parte normativa de modificación será aplicable una vez que entre en vigencia su reglamentación, o sea, no antes, ¿no? En el artículo 12 del proyecto de ley modifica el artículo 76 de la ley 843, ¿no? La ley 843, como ustedes conocen, el artículo 76 trata de las exenciones del IT e incorpora como un inciso K que la exportación de servicios de consultoría, servicios profesionales, asesoramiento, asistencia técnica, peritajes, centros de llamada y servicios de creación, diseño, desarrollo, producción de software a favor de las empresas del exterior y los servicios turísticos, ¿no? Entonces, estas van a estar exentas del pago del IT. Entonces, la exportación de servicios, actualmente, por ejemplo, en el caso de los servicios turísticos, la base de cálculo para el IVA y para el IT difiere. En lo que es el IVA, sí establecen la exención esta operación no está grabada con el IVA, se excluye dentro de los ingresos grabados la parte de la facturación, lo que es hospedaje a personal extranjero, a personas extranjeras turísticas, pero en cuanto al IVA se paga sobre el total de los ingresos brutos facturados y devengados, ¿no? A partir de la promulgación de esta ley, con su reglamentación, tal como lo explica y lo explicita la ley, el IT también va a ser objeto, se va a excluir de la base de cálculo para el IT, por ser una actividad exenta del impuesto, ¿no? Y tanto como el IVA, también va a permitirse que se emita una factura comercial de exportación de servicios. Ya en el sector turístico lo tenemos, pero en los demás sectores sí se va a tener que implementar esta factura fiscal. En cuanto al impuesto a la renta, ya hemos hablado en cuanto a lo que es el IVA, en cuanto a lo que es el IT, toda la actividad de exportación de servicios, por un lado estarían liberadas del IVA, estarían exentas del IT, pero ¿qué pasa ahora con el impuesto a la renta o impuesto a las utilidades, ¿no? El artículo 47 se introduce una modificación con el proyecto al artículo 17 bis, ¿no? Y establece que nos habla de la base imponible de actividades parcialmente realizadas en el país. En el parágrafo 1 señala que en el caso de agencias, sucursales y otros establecimientos de empresas extranjeras que se dediquen a actividades parcialmente realizadas en el país y que se detalle en el reglamento, se presume sin admitir prueba en contrario que el 16% de los ingresos brutos obtenidos en el país por dichas actividades constituyen rentas de fuente bolivianas grabadas por el IUE.
En otras palabras, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, todas aquellas agencias sucursales call centers que se establezcan en el país, que esta es una actividad parcialmente realizada y su liquidación del IUE va a ser sobre los ingresos brutos. Ahí les he puesto un ejemplo de los ingresos brutos del 100%, va a haber una presunción que establece la norma del 16, que son los ingresos de fuente nacional, al cual aplicamos la alícuota del IUE, que es de 25%, nos da en definitiva un 4% del total de los ingresos, ¿no? El 4% es un pago por el IUE, por un impuesto a la renta, y que es de carácter mensual. Los pagos realizados de carácter mensual del 4%, consolidados en un solo año, también van a ser sujetos a compensación con el IT. Entonces, como ustedes verán hasta este punto, la norma da muchos beneficios, muchos incentivos a esta actividad de exportación de servicios. Lo mismo que las anteriores modificaciones, esta nueva modificación entra en vigencia a partir de su reglamentación. Bueno, hasta acá hemos querido un poco comprimir y resumir todo el tema de lo que es exportación de servicios, y nosotros estamos prestos para poder responder a cualquier consulta o aclaración al respecto. Gracias, Lourdes. Gracias, Jorge, por tan interesante presentación, súper técnica. Ya nos han planteado algunas preguntas en el chat. Voy a ir leyéndoselas y también, bueno, no sé quién va a responder. Ustedes se organizan, por favor. Son dos especialistas que conocen bastante de muchos temas. Bueno, dice, entonces el proyecto de ley suspende los efectos del artículo 150 del Código Tributario. Es la primera pregunta. No sé, Lourdes o Jorge, cualquiera de ustedes, por favor. Sí, efectivamente, el artículo 50 que establece la retroactividad de la norma solamente va a ir para aquellas deudas tributarias o aquellos procedimientos sancionatorios, como lo decía Jorge, ¿no? No es para la deuda tributaria, solamente se aplica para términos de prescripción más breve o sanciones más benignas, ¿no? Entonces, en ese entendido, el artículo 150 solo va a ser aplicable a partir de la promulgación de la ley para la determinación o para los procesos sancionatorios. Perfecto, gracias, Lourdes. La segunda consulta, ¿las multas impuestas por refrigerios no reconocidos con plan de pagos vigente pueden ser revisados? No sé si se quería referir a refrigerios necesariamente, pero bueno, habla de un plan de pago. En ese punto, sí, estaba revisando un poquito las preguntas de nuestros estimados participantes. Sí, había muchas dudas respecto a los planes de pago vigentes, ¿no? Tenemos planes de pagos que han ido desde la... Tenemos planes de pago que se han generado en la gestión 2019 a partir de julio, donde ya no había el perdonazo, donde se estaban calculando las deudas con intereses y mantenimiento de valor. Y ahora vamos a tener el nuevo alivio tributario, el nuevo perdonazo de la gestión 2020. Entonces, la propia norma indica que todos esos planes de pago anteriores a esta norma, vale decir, los que eran del anterior perdonazo y los que se generaron recién, van a adscribirse de manera automática a los beneficios de este programa. Vale decir, no se les va a cobrar mantenimiento de valor y el interés que se les va a cobrar por el saldo de la deuda que deben va a ser un interés simple. Entonces, de hecho, ya tienen dos beneficios esas facilidades de pago. Si hablamos del tema de los planes de pago del perdonazo anterior, que se estaban cobrando sin intereses, pero sí se estaba cobrando con mantenimiento de valor, entonces les vamos a quitar el mantenimiento. Y en el caso de las nuevas que están teniendo el mantenimiento y el interés, se les va a quitar los dos elementos y solo se le va a cobrar un interés del 2% sobre el saldo, que no está pagado, pero en interés simple, ya no compuesto. Perfecto.
Gracias. Hay otra consulta. Buenas tardes. Sobre el tema de la prórroga del pago de facilidades vigente en el caso de facilidades constituidas para pago del IUE, ¿se está gestionando la ampliación del plazo de la compensación? Ejemplo, cierre de gestión marzo, tengo que pagar hasta el 30 de junio para poder compensar. Esa es la pregunta. No sé, Lourdes o Jorge. Bueno, sí, el tema de la ampliación de plazo para empresas con cierre a marzo, lo hemos tocado en este conversatorio, pero efectivamente no está nada reglamentado. Estas empresas cierran 120 días a partir del cierre, lo cual es el 30 de junio, y a partir del pago del 30 de junio que realizan, pueden compensar contra el IT del periodo de julio del 2020, ¿no? Perfecto. La siguiente, Jorge, ¿quiere acotar algo? Perdón. Sí, Loredita, solamente para ejemplificar, sí, específicamente las constructoras, es un tema que las constructoras y las empresas industriales es un tema que queda pendiente respecto al IUE que se ha vencido en marzo del 2019, pero cuyo pago se produce 120 días después. Es obviamente un tema pendiente del Estado que se reprograma el pago del IUE, teniendo en cuenta que todos los temas tributarios se han ido postergando y ahora tenemos nosotros, bueno, ustedes también deben saber, porque las redes sociales es impresionante la forma en que divulgan la norma, que se ha postergado el IUE, pero hasta julio. Entonces, en julio, que debería pagarse el IUE para las empresas industriales, imagínense, recién van a pagar las empresas comerciales. Entonces, seguramente tenemos que esperar a que el Estado, a través del Viceministerio de Política Tributaria, emita una nueva norma para industriales que les aseguro tiene que ser postergado, porque definitivamente recién con el decreto 4198 se ha establecido, perdón, con el decreto 4229 se ha establecido recién otra modalidad para que recién empiecen a trabajar las empresas productivas. Entonces, seguramente tenemos que esperar, como les digo, una normativa respecto a industriales. Gracias, Jorge y Lourdes. La otra consulta, ya tocando el tema de la exportación de servicios, nos dice, entendí que afirman aumentará las recaudaciones por la exportación de servicios. ¿Cuál es el problema si ahora se exporta servicios? ¿Es más por la devolución de impuestos? ¿Y qué de la importación de servicios? Bueno, la normativa, el proyecto de ley no se refiere en absoluto a la importación de servicios, que efectivamente hoy en día sí se aplica y hay una retención en la fuente del impuesto a la renta, que es el 12.5, ¿no? Que ese es otro tema. Acá lo que estábamos refiriéndonos es a la exportación de servicios, en lo que se refiere, por ejemplo, a todo lo que es consultoría, asesoramiento, asistencia, realizadas por personas naturales o jurídicas, y este servicio, si bien van a estar exentos y liberados del IVA y exentos del IT, hay una recaudación en lo que respecta al IUE. Para este tipo de personas van a tener que elaborar estados financieros o, de acuerdo a la forma como se inscriban en el servicio de impuestos, y van a pagar un IUE, ¿no? Que es del 25%. Es ahí hay una recaudación que a la fecha pues no se está palpando, no se está registrando, porque en realidad se desconoce cuál la cantidad, de servicios exportados de Bolivia. Perfecto, gracias, Lourdes. La otra consulta, creo que más para la especialidad de Jorge, es un tema aduanero. ¿Existen regularizaciones pendientes en aduana por DUIs de los años 2008 y 2009, de donaciones cuyas resoluciones no han expedido la misma aduana? ¿Existe alguna instrucción en este proyecto para que se regularicen sin ningún trámite? La aduana ha empezado procesos de ejecución tributaria por estas importaciones después de más de 10 años. Muy interesante la pregunta. Creo que es muy dirigida. Debe ser un operador que tenemos
que ha pasado este problema. Efectivamente, creo que Lidia ha hecho esa pregunta y me parece algo importante en este seminario tocarlo. Tal vez la omisión de nuestra ha sido no colocarlo en una filmina porque tal vez no estaba muy apuntado al tipo de público que estamos viendo. Sin embargo, les comento que el programa de alivio tiene un tema de regularización de declaraciones de importación pendientes. La Aduana Nacional ha promovido el tema de la ejecución tributaria de deudas cuyo origen se da en declaraciones no regularizadas. Muchas instituciones sin fines de lucro, muchas personas con el afán de ayuda han traído importaciones y lastimosamente lo han traído en despachos inmediatos. O sea, vale decir, ha salido la mercancía y después han regularizado los papeles. Pero cuando han regularizado los papeles, estas personas no han acreditado la documentación correcta. Y han dejado años de años también estas personas su documentación sin poder regularizar, ¿no? Obviamente ya tenían el fin principal que era el producto y obviamente no había tanta urgencia para ellos el tema de la regularización, hasta que la aduana tomó la decisión de ejecutar aquellas declaraciones de importación que no habían sido regularizadas. Entonces, tiene toda la razón nuestra colega cuando nos dice, después de 10 años han ejecutado, cierto, porque en 10 años tampoco la otra parte ha tratado de regularizar algunos temas. Unas veces porque era imposible, porque ya la donación ya había pasado mucho tiempo, ya no habían los papeles, ya no había el donante que había dado este tema de los productos, que en muchos casos eran incluso hasta productos farmacéuticos, productos de asistencia sanitaria para la gente. Entonces, al ver estos problemas y que realmente tenemos N problemas con esto, se ha visto la necesidad de regularizar, como dice la norma del alivio tributario, dice, de manera automática y sin mayor trámite. Entonces, la Unidad de Servicio Operadores de la Aduana Nacional, junto con las Supervisorías de Ejecución Tributaria de las Gerencias Regionales de la Aduana Nacional, están trabajando en este momento en un proyecto de poder identificar todas esas declaraciones de importación y regularizarlas de manera inmediata. Con lo que van a poder tener la declaración regularizada. Si la Aduana Nacional les ha hecho algún cobro a través de las medidas coactivas de esas declaraciones, ustedes van a poder hacer acciones de repetición porque la declaración de importación ya va a estar regularizada y todos los pagos que se ha hecho ya estarían en demasía. ¿No? Eso es un tema muy importante de este programa que afecta a todo lo que son donaciones extranjeras para ayuda boliviana. Sí, quizás complementando en esta parte, básicamente la norma le da una autorización directa a la administración aduanera para poder regularizar todo este tipo de trámites, ¿no? Es que la administración tributaria a partir de ahora va a emitir este tipo de resoluciones para que aquellas organizaciones sin fines de lucro, ONGs y todo este tipo de organizaciones, pues puedan hacer la transferencia al Estado sin mero trámite, ¿no? Entonces es una relación que es una resolución en que esta ley apoya para que ya la administración aduanera pueda dar factibilidad a este tipo de resoluciones. Muchas gracias, Lourdes. Jorge, sigue las consultas. La consulta de compensación del FAP pone, por IUE, es del IUE de la gestión anterior que compenso 30 días después de pagada la cuota. Debería terminar en mayo 2020, fue iniciada en mayo 2019 y se amplía la fecha de pago, pero no amplía el periodo de compensación. Jorge, está su micrófono apagado. De que entres a la parte técnica, Lourdes, definitivamente acá hay que hacer dos diferencias, ¿no? Impuestos Nacionales ha tomado la decisión de postergar los pagos, ¿sí? Dentro del marco de las cuotas que ha pactado el contribuyente al inicio de la facilidad. Si la facilidad de pagos el contribuyente la ha pactado en 36 cuotas, entonces lo único que está haciendo Impuestos es recorrer la cuota que corresponde a los periodos, ¿no?
Vale decir que las cuotas de febrero, marzo se han postergado hasta el periodo junio y las posteriores hasta el periodo julio. Entonces, en este caso puntual que nos hace nuestro colega es que básicamente el Servicio de Impuestos solo ha postergado el tema del pago. Entonces, mientras eso esté postergado, se va a seguir recorriendo el beneficio de la compensación del IT. Entonces, se tiene que entender que el IT va a ser compensable hasta un nuevo pago que se haga del IUE. Lourdes, por favor. Sí, a ver, complementando lo que dice Jorge, básicamente por todo ese tema de la emergencia que estamos atravesando, las declaraciones, las cuotas que correspondían a los periodos de marzo, abril y mayo, pues han sido postergadas para su pago hasta el en una primera instancia, hasta el mes de abril, posteriormente se volvió a postergar y ahora se van a pagar hasta el mes de junio, ¿no? Hasta el 30 de junio, tengo entendido. Entonces, dicho pago, por ejemplo, en lo que es la compensación de estas cuotas de IUE contra el IT, básicamente no he visto yo una norma, Jorge, en la cual establezca que el pago de las cuotas va a compensar al mes siguiente. Por ejemplo, si yo lo pago en junio o en julio, va a compensar el IT de agosto. No hay nada al respecto. Entonces, son ya pagos que luego se van a consolidar a favor del fisco. Entonces, acá la oportunidad es muy importante. Si yo pago hasta antes del cierre, que es hasta a mayo, sí podría compensar mis pagos del IUE, inclusive hasta el mes de mayo del IT. Perfecto. Aquí una consulta interesante también. Un boliviano residente en el país presta un servicio de asesoramiento a una empresa de otro país. La empresa del otro país, al momento de pagar, transfiere el pago descontando el impuesto local del otro país por servicios contratados y prestados en el exterior. El boliviano recibe el total menos el impuesto retenido. Al recibir el dinero, el boliviano residente debe pagar impuestos en Bolivia por servicios prestados al exterior. Si es así, ¿no sería doble tributación? Álvaro o Lourdes. En este tema, Lourdes también va a explicar el tema de exportación, pero básicamente lo que tiene que entender nuestra colega es que Bolivia utiliza el principio de fuente de la renta. Quiere decir que todos los ingresos grabados y generados en territorio nacional son susceptibles de pago. Cualquier ingreso generado en otro país, porque no cumple el principio de fuente, es pagado en ese país. Entonces, no se vuelve a cobrar en Bolivia. Entonces, esos ingresos, de acuerdo al decreto 24051 y la ley 843, están fuera, son considerados ingresos no grabados, ¿no? Y sería, Lourdes, interesante que les comentes el tema de la doble tributación respecto a los convenios que tiene Bolivia. Básicamente, de acuerdo a la decisión 578 de la Comunidad Andina, en la cual Bolivia está suscrita, bueno, esta decisión tiene objeto de evitar la doble imposición, ¿no? En el ejemplo que pone acá la colega, cuando un país del exterior contrate servicios desde Bolivia, pues ese servicio va a estar grabado en el país de donde esté el importador. En Bolivia está exento porque se consigue una exportación de servicios. O sea, va a estar liberado del IVA, va a estar exento del IT. Pero en lo que se refiere en este punto es el del impuesto a la renta. En Bolivia este exportador va a pagar un 4% o un 25% de la actividad que realiza. Si es una consultoría, es un asesoramiento, va a pagar un 25% de acuerdo al resultado contable que obtenga. No obstante, este pago de impuesto podrá descontarlo siempre y cuando se aplique en el país importador alguna retención en su fuente, ¿no? Todo ello para evitar la doble imposición, como decía Jorge, porque no puede ser que ese mismo servicio se pague en ambos países. Exactamente. Y bueno, para acotar, Bolivia tiene un convenio firmado con Alemania sobre doble tributación, así que le pedimos a quien ha expuesto a quien ha hecho la pregunta que nos escriba también.
Jorge, le vamos a estar mandando mayor información. La otra consulta dice, este proyecto de ley, ¿cuánto tiempo toma su promulgación? Es decir, ¿en qué fase se encuentra ahora? Está con el micrófono apagado nuevamente, Jorge. Perdón, mil disculpas. Este proyecto está actualmente en senadores, ya está actualmente listo para promulgarse. Sin embargo, como decía en el principio de mi intervención, se tienen que evaluar muchas cosas respecto a, por ejemplo, mañana todos esperan la promulgación de una norma que va a marcar el tema económico en los próximos meses para volver de la cuarentena que se nos ha impuesto por la emergencia sanitaria que ha vivido Bolivia y que sigue viviendo. Entonces, seguramente hay varias normas específicas que se tienen que promulgar, pero también tienen que ir acompañadas respecto a la reactivación económica. De nada me sirve, como les decía, emitir una norma de alivio tributario si no tengo la plata para poder acogerme. O sea, anoche, recién el ministro, después de una larga negociación de los empresarios, ha dispuesto la ampliación del pago del IUE, pero solo para resto, o sea, para los contribuyentes más bajitos. No es que no estoy alegre, me agrada la idea porque hay mucha gente que quiere pagarlo, pero no se olviden que el 65% del total de la recaudación del IUE es de los gracos. Y a esos señores les está pidiendo que mañana depositen la plata. Y lastimosamente el efecto que se está ocasionando no es el correcto. En mi criterio, si se lanza esta norma de alivio tributario, tiene que ser primero de largo aliento, por lo menos unos 6 meses, y adicionalmente debería promulgarse en cuanto la economía por lo menos esté volviéndose a reactivar para que la gente pueda acceder de mejor manera. Querida Lourdes, por favor. Sí, básicamente, como dice Jorge, comparto tu opinión, porque el proyecto de ley tiene una vigencia de 90 días. Estamos hablando de 3 meses, ¿no? En lo que posiblemente estos meses no va a alcanzar para muchos contribuyentes acogerse a esta norma. No nos olvidemos que los contribuyentes estamos saliendo de una gestión anterior donde hemos sufrido un paro de 2 meses, donde nuestros ingresos se bajaron. Ahora con este periodo de emergencia lo mismo, entonces estamos yendo de una situación a otra donde pues los ingresos han mermado básicamente y las obligaciones se han mantenido. En este sentido, considero yo que sí va a haber algunas modificaciones, quizás, y un tema que resalto es que la vigencia de este proyecto debería ampliarse, ¿no? Creo que 3 meses no es suficiente. Gracias por la respuesta. Aquí una consulta interesante, me imagino, y aquí sale el tema de los forwarders. ¿Qué pasa si desde Bolivia coordino un servicio de transporte entre Hamburgo y Arica y en ese tramo hago mi margen? ¿Pago impuesto en Bolivia? ¿Si fue un servicio ejecutado en el extranjero? Lourdes o Jorge, por favor. Esa era la consulta. Perfecto. Sí, tienes toda la razón. El tema de los forwarders en cuestión de logística, de transporte internacional. No, en el caso de los servicios que están llegando a territorio nacional, nosotros tenemos básicamente lo que es la ley de tasa cero del impuesto al valor agregado. Ya existe un beneficio respecto a este tipo de operaciones que no tienen el impuesto al valor agregado dentro de la factura, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. El otro tema es que el importe que se va a cobrar al importador es solamente el importe que se llega hasta frontera. Entonces, obviamente, todo este tema de transporte y logística internacional va a estar en la declaración de importación dentro del rubro de transporte. Entonces, es totalmente válido y obviamente no se va a gravar en Bolivia doblemente ese tipo de operaciones y solamente va a estar expresado en la declaración de importación dentro del valor CIF aduana.
Aquí hace una aclaración la que nos ha dado la pregunta. Dice Hamburgo Arica, pero coordino desde acá. Compro en 100 y vendo en 110. ¿Pago? Nos aclara. Volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Bolivia mantiene el principio de renta, ¿no? Entonces vale decir, perdón, de principio de fuente, no de renta mundial. Entonces, si el ingreso es originado en territorio nacional, es recién susceptible al análisis de impuestos internos en Bolivia. Pero si el impuesto o los ingresos, las ganancias, las rentas se han generado fuera del territorio nacional, ya en Bolivia, la ley 843 nos dice que estos ingresos son totalmente exentos. Entonces, esa compañera, por el diferencial que está generando, no va a pagar impuestos en Bolivia porque no están gravados. Tal vez vamos, Perdón, hay Jorge, una pregunta. perdón. Dígame. Sí, disculpen, la última pregunta que respondemos, perdón, tenía el micrófono apagado. Buenas tardes, si el día de hoy exporto servicios, lo que corresponde es que yo emito una factura y pague los impuestos correspondientes del IVA e IT, o puedo pagar el IVA respaldando y apoyando con el acuerdo de la CAN. ¿El día de hoy existe algún incentivo? Bueno, el día de hoy, sin la promulgación de esta ley, porque justamente trata estos temas, ¿qué es lo que hace un exportador normal de servicios? Efectivamente, no puede emitir una factura comercial de exportación porque no tenemos una reglamentación para eso, pues solo tenemos para la exportación de bienes. Este exportador tampoco no puede solicitar una devolución impositiva, no tenemos normado, entonces el servicio que lo va a hacer por cuenta propia. Posiblemente la administración tributaria o el fisco no tenga conocimiento de este registro, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un servicio no contemplado en la normativa actual. Como les decía, hay muchos profesionales que están exportando estos servicios y a objeto de evitar cualquier deuda tributaria o cualquier riesgo tributario, están emitiendo la factura que incluye IVA a sus beneficiarios, usuarios en el exterior. ¿Esto qué implica? Se está pagando por esa exportación un IVA, un IT, porque no tenemos normado en la parte impositiva en cuanto a la exportación de servicios, específicamente lo que son consultorías, asesoramiento, asistencia técnica, servicios de auditoría, todo ello, ¿no? Sí, Lourdes, y complementando este tema a los queridos participantes, es un tema bastante interesante el tema de la exportación de servicios y va a obligar tanto al Servicio de Impuestos Nacionales a generar un tipo de facturación específica como al tema de la aduana nacional para especificar una forma de despacho aduanero, si correspondiese, para poder armonizar ambas administraciones. Y obviamente el tema de la exportación de servicios al estar regulado va a ocasionar un tema bastante interesante para las personas, que es la recuperación de certificados de devolución impositiva por todas las compras que se hagan con destino a la exportación de sus servicios. Vale decir que si yo empiezo a asesorar desde mi máquina, yo me compro una computadora, el 13% de esa computadora me lo va a poder devolver el Estado porque lo estoy usando en la prestación del servicio que se traduce en la exportación del mismo. Entonces hay que estar muy atentos. Nosotros, si Graciela lo permite, nos comprometemos una vez que ya se emitan los reglamentos específicos a volver a ver este tema que va a ser importante, inclusive mezclarlo con lo que va a ser el teletrabajo que está tan de moda y que, como decía Lourdes, es un nuevo nicho de mercado, no solamente laboral, sino tributario. Jorge, Lourdes, me han leído el pensamiento, es más, yo los quería invitar, dada su expertise, a que organicemos un evento especial dedicado a la exportación de servicios y cómo las empresas se van a tener que preparar en el tema de documentación. Muchas gracias por el tiempo, muy interesantes las consultas.
Jorge, Lourdes, su tiempo, su expertise, nosotros lo valoramos mucho. Ha sido un evento ya casi 2 horas, pero la gente se ha quedado y eso es muy, muy valorado, ¿no? La Cámara Alemana está viniendo organizando varios eventos. Por favor, no se olviden seguirnos en las redes sociales y también en nuestra página web, como AHK Bolivia. Agradecemos mucho a todas las personas que se inscribieron y especialmente a Jorge y a Lourdes. Les deseamos muy buenas tardes y bueno, los esperamos en nuestros siguientes eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias por la oportunidad y a todos nuestros oyentes también por el tiempo y el momento que se han dado para escucharnos. Estamos para servirlos. Gracias. Gracias, Jorge. Jorge tiene el micrófono apagado. Ya, perdón. Otra vez. Muchas gracias. Y a todos, mil disculpas por los temas. Creo que todos estamos nuevos en este tema tecnológico y les agradecemos por su participación y por haberse quedado. Si Graciela lo permite, con Lourdes no tenemos ningún problema en pasarles todo el material que hemos visto esta tarde a través de Graciela a todos los participantes y no tenemos problemas de que lo puedan compartir. El conocimiento se comparte, no se restringe. Entonces, en eso Lourdes y yo somos bastante amplios. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jorge. Aquí en el chat los están felicitando, son expositores de muy alto nivel. Piden también la grabación. Sí, este evento vamos a colgarlo en nuestro canal de YouTube, AHK Bolivia también, y les vamos a mandar el link con las presentaciones de ambos expositores. Bueno, ahora sí, muy buen resto de tarde y un poquito muy buen fin de semana. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.